Muy buenas tardes, permítanme presentarme, soy el doctor Arturo César García Casillas, soy profesor investigador de la Universidad de Colima y es un gusto para mí participar con ustedes en su semana académica de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, aquí en la Escuela Superior de Ciencias Agropecuarias. La presentación que traigo el día de hoy para ustedes lleva el título de Actividad de colinesterasa sérica en el ganado bovino para estimar su exposición a plaguicidas organofosforados totales. Es un estudio que resume la participación de estudiantes que hemos tenido en la universidad, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, tanto de licenciatura, de servicio social y de maestría, con los principales hallazgos que hemos encontrado siguiendo esta línea de investigación. La presentación incluirá 6 temas principales. De manera introductoria, los tópicos que enmarcan esta problemática del uso de los plaguicidas organofosforados en las ciencias agropecuarias, principalmente en la alimentación del ganado. En el punto número 2 abordaré el planteamiento del problema de investigación, delimitándolo específicamente a nuestra zona de estudio. En el punto número 3 se desarrollarán los objetivos, tanto el general como los particulares que siguieron esta investigación. En el 4 desarrollaremos el material y métodos, poniendo énfasis en los animales que utilizamos dentro del estudio, el muestreo sanguíneo que se realizó y la determinación de la colinesterasa. Posteriormente, desarrollaremos los resultados y la discusión de cómo abordamos la problemática del presente trabajo y en el punto número 6, nuestras conclusiones. A manera de introducción, la figura número 1 que tienen proyectada frente a ustedes nos da puntos clave y una descripción de las características del gas tóxico sarín y el empleo que ha tenido este gas letal con motivos militares. Del lado derecho superior podemos observar claramente la estructura molecular de este gas, poniendo énfasis en su centro fósforo tetraédrico. Ahí podemos ver claramente su átomo de fósforo representado en color naranja, de acuerdo al sistema de color SPQ, unido a su fósforo en color verde. Esta característica le da a la molécula su capacidad de ser nociva para la salud y de poder ser utilizada con motivos militares, como se desarrolló en Siria en la región de Damasco. Este gas presenta efectos nocivos sobre la salud, ya que tiene efectos sobre el bloqueo de la transmisión nerviosa e impide la función de encendido y apagado de tipo interruptor de las señales dirigidas hacia las glándulas y hacia los músculos. Puede causar la muerte inclusive en 1 minuto después de la ingestión directa. Tan es así que, por citar 2 casos famosos, en 1988, bajo el régimen de Saddam Hussein, se utilizó contra la población de los kurdos, alcanzando un balance con alrededor de 5.000 muertos y 65.000 heridos. De manera más reciente, en el año 1995, también se utilizó este gas para un ataque tipo terrorista en el metro de Tokio por los miembros de la secta Aum. El balance que se obtuvo aquí fue de 13 muertos y cerca de 6.000 heridos. Vale la pena resaltar que el gas sarín es el antecedente de todos los plaguicidas organofosforados que se utilizan a nivel mundial para contrarrestar a las plagas en los cultivos. Tan es así que se utilizan muchísimas presentaciones en galones para poder vender este tipo de plaguicidas. Los más usados a nivel mundial son el diacinón, el malatión y el paratión. Si vemos en la parte superior podemos observar las moléculas y claramente su similitud con el gas sarín. Nuevamente se presenta el éster fosfórico. Por lo tanto, los 3 son potentes inhibidores de la hidrólisis de acetilcolina. Pero entrando en materia entonces, ¿qué es la acetilcolina? La acetilcolina es el principal neurotransmisor que utilizan las células, sobre todo las neuronas de tipo colinérgico. Y la molécula precursora de este neurotransmisor es la acetilcoenzima A. Recordando un poco de bioquímica y de nutrición, las rutas metabólicas en la fase catabólica de las proteínas que ingieren los animales, de los carbohidratos y también de los lípidos, tienen una molécula intermediaria en su metabolismo en común, cuando se van reduciendo estas moléculas de tamaño para poder nutrir a las células, para entrar a su interior, al citoplasma. Esa molécula se llama acetilcoenzima A y la tienen representada ustedes en la esquina superior izquierda de la figura número 3. Ahí está con sus 2 átomos de carbono en color negro, de acuerdo al sistema de color SPQ, su átomo con el doble enlace de color rojo, el oxígeno, su coenzima A y sus 3 átomos de hidrógeno. Posterior al catabolismo de las rutas metabólicas que hemos mencionado, de la proteólisis, de la lipólisis y de la glucólisis, esta molécula, el acetilcoenzima A, es almacenado dentro de la mitocondria y es extraído de este organelo celular a partir del sistema tricarboxilato para poderlo sacar del interior de la mitocondria y llevarlo al citoplasma.
donde la enzima acetiltransferasa divide a esta molécula en dos y separa su grupo acetilo. Este grupo funcional ahora, en busca de estabilizar su molécula, de cubrir otra vez su regla del octeto para que sea estable. ¿A qué me refiero con esto? A volver a obtener 8 electrones en su último orbital de valencia en cada uno de sus átomos. Busca desesperadamente otra molécula que se una con ella para estar estable en el ambiente citoplasmático. Y esa molécula es la colina. Por lo tanto, el grupo acetilo se une a la colina y la coenzima regresa nuevamente a la mitocondria para ser reutilizada nuevamente en este ciclo y volver a empaquetarse en otra vez la molécula acetilcoenzima y continuar de manera constante. Y como podemos observar del lado derecho, ahora conocemos de dónde se obtiene el grupo acetilo del neurotransmisor y cómo se unió este con la colina. A continuación, este neurotransmisor ya formado requiere salir al espacio intercelular y es precisamente el aparato de Golgi de esta neurona el organelo encargado de empaquetarlo para poderlo extraer fuera de la célula sin que rompa su membrana fosfolipídica. Este proceso inicia con el ingreso del ion calcio al citoplasma de la neurona colinérgica, lo que ocasiona que las vesículas del empaquetamiento, las que se formaron en el aparato de Golgi, sean atraídas hacia la membrana fosfolipídica presináptica por diferencia de cargas eléctricas y se lleva a cabo un proceso de exocitosis regulada, liberando al neurotransmisor acetilcolina en la hendidura sináptica, para que así la acetilcolina establezca una conexión de tipo puente entre la membrana presináptica y los canales iónicos transmembranales que proveen de un poro de tipo acuoso para el paso de iones a través de la membrana, pero esta vez postsináptica. Es oportuno señalar en este momento que dichos canales son receptores nicotínicos y cuyas funciones centrales incluyen al control voluntario del movimiento, el estado de alerta, el dolor y la ansiedad. También tienen receptores muscarínicos, que superan a los nicotínicos en una relación aproximada de 10 a 100, sobre todo en las inervaciones del músculo esquelético. Una vez establecido este puente, se da la apertura del canal iónico, que permite el paso de los cationes, como podemos observar en la figura número 4 que tienen proyectada frente a ustedes. Recordemos, los cationes que están ingresando son iones cargados positivamente, como por ejemplo el sodio, que se dirige hacia el interior de la célula, y el potasio, que se dirige hacia el exterior de la célula. Este movimiento de cationes induce la despolarización de la bicapa fosfolipídica y provoca un consecuente potencial excitatorio postsináptico, que dura aproximadamente un par de milisegundos. Y en este momento la enzima colinesterasa, como podemos ver en la parte inferior del esquema, hidroliza o divide en dos al neurotransmisor acetilcolina, por lo que esta molécula se disocia del receptor y se cierra el poro o canal iónico. Por lo tanto, la membrana en las conexiones neuromusculares puede repolarizarse nuevamente y estar en condiciones de transmitir nuevos impulsos nerviosos. La sección del grupo acetilo es liberado en la sangre y la colina, como vemos en el diagrama, es recuperada por las neuronas para la síntesis de nuevas moléculas de neurotransmisor. Sin embargo, este proceso que acabamos de describir y que está representado en la parte superior de la figura número 5 se puede ver destruido o bloqueado por la presencia de plaguicidas organofosforados, principalmente porque estos realizan un enlace tipo ester con la serina que posee la enzima colinesterasa. Como podemos observar en la parte inferior en el inciso B, con la inhibición, la enzima está representada por esa figura redonda tipo pastel, donde se coloca el inhibidor o donde se une el plaguicida organofosforado a su sitio activo. Por lo tanto, el neurotransmisor acetilcolina no es hidrolizado por la enzima y su puente biológico perdura. La exposición continua de los receptores muscarínicos a la acetilcolina por la inhibición de la colinesterasa produce broncoconstricción, un aumento en la salivación, produce lagrimeo, aumento del tono gastrointestinal, un peristaltismo, náuseas, vómitos, diarrea y bradicardias que incluso pueden progresar hasta un bloqueo cardíaco. Por su parte, la exposición continua, pero esta vez de los receptores nicotínicos a la acetilcolina por la inhibición de la colinesterasa, produce debilidad muscular, espasmos
involuntarios, cefalia, depresión principalmente en los centros respiratorio y circulatorio e inclusive coma y muerte. Por lo tanto, como grupo de investigación nos formulamos el siguiente planteamiento del problema de investigación, respaldado en 2 puntos clave. La Comisión Federal de Competencias Económicas, COFESE, clasificó como el segundo insumo en la producción agrícola a los plaguicidas, muy utilizados a nivel mundial en las unidades de producción pecuarias para controlar y combatir las plagas en sus cultivos forrajeros, como el maíz, el sorgo, la alfalfa y el algodón. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud otorga una clasificación basada a su grado de toxicidad, medido a través de la dosis letal media en miligramos por kilogramo de peso vivo. Como podemos observar en la parte superior del cuadro, los extremadamente peligrosos son muy tóxicos, de 5 o menos en su dosis letal media. Los altamente peligrosos son tóxicos, aún así también incluyen en su simbología a la calavera. La dosis letal media aquí es de 5 a 50. En tercer lugar tenemos a los moderadamente peligrosos con una dosis letal media de 50 a 500. Y en la parte inferior del cuadro a los ligeramente peligrosos. Aquí solamente está la simbología de tener cuidado o precaución, es de 500 a 2000 su dosis letal media. De la misma manera, la Organización Mundial de la Salud nos hace hincapié en los efectos que puede tener el cuerpo humano al tener contacto con estos organofosforados y también tiene un apartado específico para la presencia de estos plaguicidas directamente en las especies zootécnicas, principalmente en los bovinos, en los caprinos y en los ovinos. De igual manera nos aporta estudios estadísticos para identificar los millones de dólares que se gastan a nivel mundial en el consumo de estos plaguicidas, identificando a Europa Occidental como el primer consumidor con 9,000 millones de dólares. Posteriormente Norteamérica y Asia y Oceanía con 8,980 y 8,370 millones de dólares respectivamente. En niveles más bajos se encuentra Latinoamérica, pero aún con un valor considerable, 3,000 millones de dólares al año. En último lugar está el consumo de África y el Medio Oriente para el uso de estos plaguicidas. De manera particular en Latinoamérica, Rendón e Hinojosa en el año 2017 nos reportan los estados en los cuales se consume a los principales plaguicidas altamente peligrosos en México, sobresaliendo los estados de Veracruz, Jalisco, Nayarit, Sonora, Coahuila, en Hidalgo, Michoacán, Tabasco, en México, en Puebla y en Oaxaca. Muchos de los estados de la República Mexicana utilizan de manera frecuente estos plaguicidas. En el caso en concreto de Jalisco y de la región de Tepatitlán de Morelos, donde realizamos el trabajo de investigación, se reportó que de manera frecuente se utiliza malatión, dimetoato y glifosato como plaguicidas en sus cultivos agropecuarios. Por lo tanto, el objetivo general de nuestro proyecto de investigación fue conocer la cuantificación de colinesterasa en los bovinos Holstein de Tepatitlán de Morelos en Jalisco, para estimar de esta manera la exposición del ganado a plaguicidas organofosforados totales. Como objetivos particulares se consideró identificar si la actividad de colinesterasa está por encima o por debajo de las referencias nacionales y o internacionales, y confirmar si esta prueba estima la exposición del ganado a plaguicidas organofosforados totales. Por lo tanto, en el material y métodos del proyecto fueron utilizados un total de 105 vacas pertenecientes a 5 unidades de producción pecuarias, donde se siguió la metodología propuesta y descrita por el perfil metabólico Compton para estudios de bioquímica sanguínea que consideren hacer valores de referencia o identificar cambios sanguíneos en las diferentes etapas fisiológicas del ganado. Esta metodología nos indica que se requieren 21 vacas por grupo, distribuidas en 7 vacas de alto rendimiento, 7 vacas de bajo rendimiento y 7 vacas en periodo seco. Esta metodología coincide con los grupos en los cuales están distribuidas las vacas para recibir su alimentación. En el caso de las de alto rendimiento, se encontraban con 42 más menos 10 días posparto y su producción de leche tenía una media de 34.96 más menos 1.69 litros por día. En el caso de las vacas de bajo rendimiento, se encontraban a los 91 días más menos 11 días posparto
y la producción de leche en este momento estaba cerca de los 16.14 más menos 1.12 litros por día. El tercer grupo, las vacas en periodo seco, se encontraban a los 21 más menos 5 días antes del parto, ¿verdad? Sin producción de leche y al final de su periodo de gestación. El muestreo sanguíneo se realizó mediante punción en la vena coccigia, como podemos observar ahí en la figura número 9, utilizando tubos al vacío de 8.5 mililitros con gel separador. La centrifugación se realizó directamente en el establo, prácticamente a pie del animal, a 1500 gravedades durante 10 minutos. Las muestras fueron refrigeradas y transportadas al laboratorio de análisis clínicos, donde el suero fue congelado hasta su análisis en serie. Para este procedimiento se utilizó un espectrofotómetro de ultravioleta visible que determinó la actividad de la colinesterasa mediante la aplicación de un kit o un reactivo comercial que utilizaba butiriltiocolina, la enzima colinesterasa, para hacer la hidrólisis de este substrato, y la lectura de la actividad enzimática se llevó a cabo a 405 nanómetros en el ultravioleta visible y se determinó mediante el cambio de la forma oxidada a la reducida de sus diferentes productos en la reacción. En otras palabras, el ferricianuro potásico, que estaba de color amarillo, cambió a ferrocianuro potásico incoloro, como podemos observar en las fórmulas. Al inicio tenía 3 átomos de potasio y después ya tiene 4, por eso es ferrocianuro potásico. En el análisis estadístico de la actividad de la colinesterasa se consideró determinar su distribución normal para que como variable cubriera los supuestos de nuestros modelos estadísticos y su bondad de ajuste. Y el modelo presentó 0.45 como valor estadístico para la prueba de Shapiro-Wills. Por lo tanto, se estableció que el comportamiento en la actividad de la colinesterasa cubrió el supuesto de normalidad de acuerdo a su proximidad que tiene con el 0.5. El cuadro número 1 que tienen proyectado frente a ustedes presenta media, desviación estándar, el valor de referencia de la literatura nacional e internacional, un intervalo de confianza y los percentiles con su intervalo del P10 al P90 y el P25 al P75. La N, como se percibe entonces, fue de 105 vacas. Si analizamos los resultados, determinamos que los 5 establos seleccionados no presentaron intoxicación clínica por exposición a plaguicidas organofosforados totales, ya que al comparar las dos barras que aparecen en la gráfica, la referencia que está de color azul contra el intervalo de confianza que determinamos con nuestras pruebas de laboratorio, podemos observar cómo las 1816 unidades litro, nuestra media para la actividad de la colinesterasa, se localiza dentro del intervalo de confianza que marca la literatura nacional e internacional. Sin embargo, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, el INAFET y Pérez y colaboradores en el año 2017 reportan la utilización de plaguicidas en el Bajío, Guanajuato, lugar del que procede la alimentación de las 5 unidades de producción pecuaria consideradas en este estudio, y también nos indican que sobresale la participación de dimetoato, de malatión y de glifosato. Tan es así que se adquieren 260.6 millones de litros de dimetoato, 130.3 millones de litros de malatión y 90.5 miles de litros de glifosato en el territorio de Guanajuato. Al conocer entonces el origen del forraje que se utilizan en los bovinos Holstein de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, nos dimos a la tarea de identificar qué grupo estaba siendo alimentado con más exposición o con más presencia de plaguicidas. Por lo tanto, se realizó una prueba de comparación múltiple de Tukey y una gráfica para poder comparar de manera numérica y visual los 3 grupos de producción, identificando claramente diferencias entre cada uno de ellos, ya que como podemos observar en la figura 14, el grupo de vacas de alto rendimiento en color rojo consumió 26.9 kilogramos por día de forraje asperjado con plaguicidas organofosforados, considerando 7.14 kilogramos por día de heno de alfalfa, 1.32 kilogramos de ensilado de alfalfa, 1 kilogramo por día de paja de avena, 14.06 kilogramos de ensilado de maíz y 3.38 kilogramos de ensilado de triticale.
Por su parte, el grupo de vacas con bajo rendimiento, localizado en color azul, consumió 22.4 kilogramos de forraje asperjado con plaguicidas organofosforados, considerando 8 kilogramos por día de alfalfa picada, 4.9 kilogramos de paja de avena, 9.5 kilogramos por día de ensilado de maíz. Es clara la diferencia que tienen estos dos grupos en producción, donde el productor utiliza una gran cantidad de alfalfa procedente de Guanajuato comparado con el grupo de periodo seco, donde consumieron 17.8 kilogramos de forraje, considerando 4 kilogramos por día de heno de alfalfa, una cantidad sumamente diferente a los grupos en producción, 8.8 kilogramos de alfalfa picada y 5 kilogramos por día de paja de avena. Por último, a manera de conclusiones, el enfoque que estamos proponiendo para establecer la concentración de la colinesterasa sirve como una prueba sensitiva de la exposición de vacas Holstein mexicanas a plaguicidas organofosforados totales. Estos estudios son importantes porque se pueden considerar inéditos a nivel país. También se concluye que es una prueba de monitoreo global, es barata, rápida y cubre la expectativa de análisis básico porque ofrece información acerca de la presencia o no de los plaguicidas organofosforados totales en el suero de las vacas. De la misma manera, los intervalos de confianza que se calcularon se pueden utilizar a nivel ATO para detectar situaciones de alerta cuando al menos el 5% de las vacas en la muestra se sitúen fuera del intervalo de referencia. Como recomendaciones, se sugiere continuar el estudio particular de los compuestos por cromatografía de gases con detector NP y por sensores electroquímicos o HAT-Space, para poder así identificar y cuantificar a cada compuesto de manera individual y ya no de manera total. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias a los coordinadores del evento por su invitación y a ustedes estudiantes y a toda la audiencia. Bonita tarde y hasta pronto.